Como habíamos visto en la clase anterior, las herramientas de planificación, alcanzamos a ver lo que es carta Gantt, lo que es flujograma y lo que es administración del tiempo, que son herramientas de la planificación. Y nos estaba faltando la última herramienta de planificación, que es el presupuesto, ¿ya? El presupuesto en el fondo es cómo yo determino el valor monetario de esta planificación, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a costar? ¿Ya? Entonces, como definición, un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa que sirve para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. Recordemos siempre que en una planificación, yo lo primero que me tengo que plantear es el objetivo a alcanzar por parte de la empresa, ¿ya? Posteriormente tengo que determinar el manejo de estos tiempos con una carta Gantt, tengo que planificar los procesos con un flujograma, tengo que determinar el mejor uso del tiempo con la planificación de tiempo y finalmente tengo que determinar el costo de esta planificación con la entrega de un presupuesto. Los presupuestos se clasifican de distintas maneras. Una de las maneras según cómo se clasifican es según su flexibilidad. Cuando hablo de flexibilidad en el presupuesto, a lo que me estoy refiriendo es al hecho de que si el presupuesto me va a permitir cambios presupuestarios o no, ¿ya? Y en esta categoría está clasificado en dos partes. La primera es que si son rígidos, estáticos, fijos o asignados, son todos sinónimos, no es que sean distintos nombres, o si son flexibles o variables, ¿ya? En el caso de los rígidos, estáticos, fijos o asignados, son presupuestos que consisten en un solo plan que no hace reserva para los cambios que puedan ocurrir durante el periodo por el cual se ha confeccionado. Se basa fundamentalmente en que las estimaciones de los pronósticos que se hicieron en la planificación son correctas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si ocurriese algo en forma externa a la empresa, yo no podría hacer modificaciones en este presupuesto por lo rígido que es, ¿ya? Generalmente es mucho más fácil ocupar este tipo de presupuestos en planes de corto plazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más difícil que en un tiempo limitado ocurran cambios extraordinarios que me permitan hacer, me tuviesen que obligar a hacer modificaciones en el presupuesto, ¿ya? No es que sea imposible, pero es más difícil. En cambio, los flexibles o variables se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo presupuestario moderno. Son dinámicos y adaptativos, pero son complicados y un poco más costosos. Generalmente estos se aplican en planes de mediano y largo plazo porque es más difícil controlar los factores externos que puedan ocurrir a la empresa mientras más tiempo pase. Otra forma de clasificarlos es según el periodo que cubran, es decir, si son presupuestos de corto o de largo plazo. En los de corto plazo son los que se realizan para cubrir la planificación de la organización en el ciclo de operaciones de un año. Generalmente todas las empresas hacen presupuestos dentro de un año para ver el manejo económico que van a tener. Eso es una planificación presupuestaria principal. No quiere decir de que no puedan haber otras planificaciones más cortas para alguna etapa dentro de la empresa que se esté planificando en forma externa al presupuesto anual. Este sistema se tiene que adaptar en países con economías inflacionarias. En general, Chile tiene un buen manejo de la inflación, ¿ya? Por lo tanto, los presupuestos se hacen con bastante precisión en ese sentido, a diferencia de otros países que tienen fluctuaciones inflacionarias importantes, como es el caso de Argentina, ¿ya? Que generalmente la inflación sube o baja cada rato. Y cuando la inflación sube,
el valor de la moneda se pierde, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que las cosas tienden a costar mucho más, ¿ya? El valor del dinero se pierde. A largo plazo, este tipo de presupuestos corresponden generalmente a planes de desarrollo que generalmente adoptan los estados y las grandes empresas. Eso quiere decir cuando se hacen planes de crecimiento en general. También una empresa pequeña puede hacer planes a largo plazo y también hacen presupuestos al respecto, pero son muy ocasionales. Por ejemplo, cuando estoy planificando una ampliación del rubro o la colocación de un segundo local. En las empresas grandes esto ya es más regular porque las empresas grandes siempre están buscando el crecimiento. Otra manera de clasificarlos es según el campo de aplicabilidad de la empresa, ¿ya? Y aquí vienen el presupuesto maestro, el presupuesto intermedio, los presupuestos operativos y los presupuestos de inversiones. Estos presupuestos funcionan siempre a la par dentro de una empresa, ¿ya? Cuando hablamos de presupuesto maestro, generalmente estamos hablando de lo mismo que un presupuesto anual, ¿ya? Es el presupuesto que hace la empresa para manejarse durante el año. Pero también dentro de ese presupuesto hay otros presupuestos ya cuando las empresas son de mayor tamaño, ¿ya? Que son el intermedio, el operativo y el de inversiones. El presupuesto maestro es el principal presupuesto de la empresa, es la culminación de todo un proceso de planeación que comprende todas las áreas de un negocio, como son ventas, producción, compras, etcétera, y por eso se llama maestro, porque toma los demás presupuestos dentro de uno solo. Los presupuestos intermedios son aquellos donde el nivel de gasto y recursos posibilita al organismo acceder a una escala de producción de bienes o servicios finales o intermedios, con los cuales es posible atender la mayor parte de sus objetivos de políticas fundamentales. Es decir, es el presupuesto que se hace para las compras y los funcionamientos internos de la empresa. El operativo es un documento que recoge en términos económicos la previsión de la actividad productiva de la empresa en un futuro. Suele incluirse como parte del presupuesto económico, es decir, la proyección de gastos que pueda tener la empresa en un futuro inmediato o inmediato. Presupuesto de inversión es un tipo de presupuesto que permite a la dirección planear y controlar las actitudes de una empresa de modo que puedan realizar sus objetivos en cuanto a ganancias y servicios, es decir, los procesos de crecimiento interno de la empresa. Según su sector, como ya lo hemos conversado antes, siempre hay dos grandes sectores principales en cuanto a las empresas, que estamos hablando de empresas de tipo público, que son las manejadas por el Estado, y estamos hablando de las de tipo privado, que son manejadas por privados, valga la redundancia. Un presupuesto público es la herramienta que permite planificar las actividades de los entes gubernamentales, incorporando aspectos cualitativos y cuantitativos para trazar el curso a seguir durante el año fiscal. Es decir, el cómo un gobierno, ¿no es cierto?, un país va a gastar el dinero que tiene mediante la recaudación generalmente de impuestos, ya que esa es la fuente principal de ingresos que tiene un gobierno. No es la única, pero es la más grande. Privado es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista y expresada en valores y términos financieros, es decir, en dinero, que debe cumplirse en un determinado tiempo. Son utilizados por las empresas particulares como instrumento de su administración y su manejo y planificación. Ahora, tipos de presupuesto. Presupuesto de ingresos. Es un tipo específico de proyección de ingresos. Es un presupuesto que proyecta las ventas futuras. Es decir, yo puedo calcular mediante una proyección de ventas cuánto dinero se va a ir recaudando en la empresa a través del tiempo. Generalmente lo que se hace es tomar la cantidad de productos o servicios que la empresa tenga, ¿ya? Y hacer una proyección unitaria de cada uno en cuanto a cuánto venderán de cada uno de los productos. Eso se puede hacer a través de una proyección histórica. ¿Ya? Hay una herramienta que no la vamos a ver porque es muy complicada, porque es de matemáticas financieras. Algunos de ustedes, si estudian administración después, la verá. Eh,
Las herramientas de proyección, en el fondo, usan un logaritmo que me permite determinar, según lo que he vendido en el pasado, lo que puedo vender en el futuro y los crecimientos de mercado, como para aplicarlo bien por encimita. Pero yo puedo hacer una proyección diciendo, por ejemplo, si tuviese una sanguchería, ¿qué voy a vender en el mes? Tantas unidades de un sándwich, tantas unidades de otro, tantas unidades de otro, tantas unidades de jugo, tantas unidades de bebida, etcétera, e ir proyectando mes a mes, ¿ya? Ahora siempre hay que tener en consideración de que hay meses de venta, dependiendo del rubro, que son mejores unas que otras. Por ejemplo, cuando estoy hablando de un lugar turístico, es más fácil que las ventas aumenten, por ejemplo, en el periodo estival, enero y febrero, y en las épocas de vacaciones de invierno o fines de semana largo. Entonces eso también debería ser tomado en cuenta dentro de las proyecciones. El presupuesto de gastos es el que se encarga de listar las actividades principales realizadas por la empresa, en el fondo, para alcanzar sus metas y asigna una cantidad de dinero a cada una. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Cuánto gasto para producir o entregar los servicios que estoy ofreciendo y vendiendo? ¿Ya? El presupuesto de utilidades combina los dos presupuestos anteriores en uno solo. ¿Por qué? Porque así me permite ver cuánto está ganando la empresa. Porque si yo utilizo el presupuesto, perdón, de cuánto vendo versus el de cuánto me costó vender, simplemente resto uno con el otro y me va a entregar el margen de utilidades. Por ejemplo, si vendo 1.000.000 y para producir ese 1.000.000 gasto 600.000, se supone que debiese tener un margen de utilidades de alrededor de 400.000 pesos. ¿Ya? Presupuesto efectivo son proyecciones de cuánto efectivo tendrá la organización a la mano y cuánto necesitará para cubrir los gastos. Es conocido también como flujo de fondos. En el fondo es para ir determinando cuánto dinero tiene realmente utilizable la empresa en ese momento y se ve a través de una herramienta que se llama flujo de caja, que la vamos a ver más adelante. Presupuesto de inversión de capital es el que proyecta las inversiones de la empresa necesarias para el desarrollo de su objetivo social para el cual fue fundada. En el fondo es cómo se van a reinvertir cierto nivel de las ganancias para mantener el crecimiento de la producción y de la empresa. Eso funciona en empresas más grandes y en empresas pequeñas se utiliza cuando queremos hacer una ampliación del rubro. ¿Ya? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de presupuesto muy corto, ya que es con ejemplos triviales de la vida diaria. Por ejemplo, si yo quisiese hacer reparaciones del auto, ¿ya? Ese es un presupuesto a corto plazo, tiene un costo de 700.000. ¿En cuántos meses podría cubrir eso? En 4 meses, haciendo un ahorro mensual de 175.000 pesos, por ejemplo. O me quiero tomar unas vacaciones que me van a costar 2 millones. ¿En cuántos meses lo puedo pagar? En 6. ¿Y cuánto tengo que hacer de ahorro mensual para eso? 333.333 pesos. Eh, compras para Navidad, etcétera, etcétera. Y de largo plazo, por ejemplo, cuando yo quisiese, ¿no es cierto?, proyectar costos de muy largo plazo en forma personal, como lo son, por ejemplo, los pagos de la universidad de un hijo o la compra de una casa, ¿cierto?, que son costos, que son gastos muy importantes a nivel de volumen. ¿En cuántos años? Aquí estamos hablando ya de años. Por ejemplo, con un ahorro mensual de 500.000, podría perfectamente pagar la universidad de un hijo en 10 años. O la compra de una casa también a 10 años, aunque generalmente no lo pide en 20 o 30 años. Ahí tenemos un gasto de 666.667 pesos de ahorro mensual para poder lograr ese objetivo. Ahora, un presupuesto un poquito más ordenado, de hecho, para presentar un presupuesto en una empresa para una planificación es muy parecido a esto. Yo les voy a mandar un video también para que vean un poquito cómo se hace la conformación de un presupuesto, pero es muy parecido a esto. Esto es un presupuesto personal de gastos de una persona que tiene un sueldo de 500.000, perdón, de 5 millones, y
otros ingresos de 500.000. Perfectamente estos podrían ser los ingresos de una pequeña empresa por ventas y otros ingresos quizás por otros servicios o por venta de equipamiento, etc. Eso me da un total de ingresos en la parte de la columna de arriba de 5.500.000. Y después tengo que hacer la segunda parte, que van todos los gastos que yo tenga. Y estos son los gastos, por ejemplo, de una persona donde tiene la hipoteca o el dividendo, ¿no es cierto? La cuota del valor del pago del vehículo, la alimentación, las compras de la casa, los servicios públicos, el teléfono, el TV cable, el colegio de los niños, los gastos de mantenimiento, el seguro, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí puedo colocar de que la persona tiene un total de gastos de 3.390.000 pesos, lo que da un ahorro total de 2.110.000. Si yo transfiriese esto a una empresa, los mismos ingresos, pero ahora con los ingresos de la empresa, es decir, la venta, que es generalmente el ingreso principal de la empresa, y yo pues podría colocar los gastos, que son muy parecidos. ¿Ya? En vez de hipoteca, arriendo. Cuota del vehículo si compré un vehículo para el reparto. Alimentación, ahí serían los gastos de producción, ¿ya? O sea, de insumos. ¿Cuánto gasto en insumos para poder producir los sándwiches que vendo? Si uso el ejemplo de la sanguchería. Los gastos de teléfono fijo, porque tengo que tener un teléfono, ¿no es cierto?, para los pedidos. Los gastos de TV cable, si es que tengo cable, pero lo más probable es que sea internet, ¿no es cierto?, para poder utilizar un computador para poder mantener redes sociales o pedidos por internet. El gasto de los sueldos, en vez de pensión del colegio, el sueldo del personal. Mantenimiento del vehículo también hay que hacer, así que podría quedar ahí perfecto. Los seguros que tenga del local, los gastos de publicidad, los gastos administrativos, los gastos de la patente municipal, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí también coloco el total de gastos, pero en vez de ahorro total, coloco las ganancias que tiene el local a nivel mensual. ¿Ya? Y eso sería con las herramientas de planificación, donde ya vimos las 4, carta Gantt, flujograma, planificación del tiempo y ahora finalmente el presupuesto. Ya después de esto vamos a continuar con la unidad y yo les voy a mandar también un material de apoyo con respecto a esto. Y ahora cualquier pregunta que tengan al respecto la podemos ir viendo a medida de que me las hagan, ¿ya?